Muy bien, buenos días. Por ahora son solo dos estudiantes conectados. Entendemos las razones, ya un poco con lo de la certidumbre que comienza a gestarse desde el día de ayer con la posesión de Janine Áñez. Pues ya esperamos de que todo vuelva a reencauzarse, no diré a la normalidad de forma inmediata, pero por lo menos reencauzarse para que se tenga un derrotero un poquito más tranquilo. Eh, Esperemos que se vayan conectando en el transcurso de la jornada, pero ya vamos iniciando. Habíamos terminado la retroalimentación referida a los temas de capacidad, nombre, estado civil y domicilio. Respecto al domicilio, solo nos resta trazar un poco la diferencia entre el domicilio real, la habitación y la residencia, ¿no? Que fue el último punto que habíamos tocado. Básicamente entendemos que cuando se trata de estas formas de domicilio, la residencia y la habitación, son aquellas a las que recurrimos para la necesidad de ubicar a la persona de forma geográfica o ubicarla geográficamente a objeto de hacer valer derechos o reclamaciones, sobre todo de orden judicial, pueden ser administrativas también, con el propósito de verificar la ubicación donde se encuentra esa persona, las normas que debieran aplicarse por tal motivo y en consecuencia también la salvedad de las notificaciones y citaciones a ser practicadas. En todo caso, la residencia y la habitación vienen a ser los mecanismos a los cuales pues, nos sujetamos para paliar la deficiencia de ubicar un domicilio legal o domicilio especial donde puedan practicarse dichas actuaciones. En el caso de la residencia, puede ser una residencia temporal y en el caso de la habitación, aquel lugar que por razones ya sea de viaje u otros, ocasionalmente la persona tenga por sede para poder ubicarla en el ejercicio de cierta función, labor o competencia. Bueno, con eso habríamos terminado la retroalimentación referida a domicilio y nos resta ver el aspecto del fin de la existencia de las personas, el tema de la muerte presunta y la declaración de desaparición previa a la muerte presunta. Y nuestro último tema también será el del Cereci. Cuando nos referimos al fin de la existencia de la persona, cobra notoriedad uno de los fenómenos básicos y elementales aparejados al concepto de la vida, como es la muerte, entendiendo que más allá de sus connotaciones de orden social, de orden cultural y toda la circunstancia vinculada al deceso de una persona, habrá que valorar aspectos relacionados a los efectos jurídicos que se producen precisamente derivados del deceso de un individuo en relación a los derechos que éste ejercitaba estando con vida y a los que dejará de ejercitar y aquellos que podrán ser transmitidos a terceros, sobre todo sus herederos. Entonces, la connotación jurídico-legal de la muerte trae consigo una serie de apreciaciones, primero ligadas al reconocimiento de qué derechos son transmisibles y qué derechos no son transmisibles, a partir del punto básico y elemental que es la prueba de la muerte, el hecho de que se verifique que una persona ha fallecido y en consecuencia se tengan los efectos jurídico-legales pertinentes.
Eso nos lleva a la necesidad de demostrar el deceso de una persona que, como señalábamos en la clase presencial, estará íntimamente ligado a la participación de un médico, ya sea el médico tratante al tratarse de una persona que haya fallecido por causas naturales en la comunidad de su hogar, o eventualmente. Voy a silenciar el micrófono de quienes no lo hicieron, por favor, permítanme un instante. Gracias. Les decía que será vinculado a la determinación del médico tratante cuando ha fallecido en su casa o ha fallecido en un centro hospitalario luego de una afección prolongada o de una enfermedad que previamente haya sido diagnosticada. Entonces, ahí tenemos una certificación válida por parte de un médico tratante. No hay la necesidad de recurrir a un médico forense o a una certificación médica forense, puesto que fuere un deceso a consecuencia de un padecimiento, de una enfermedad, y estaríamos también ante una persona adulta mayor. Cosa muy distinta a que fallezca, por ejemplo, un joven o una persona joven o un adulto joven en circunstancias poco claras y que sí podría derivar en la necesidad de la intervención de un médico forense para llevar a cabo una autopsia, ¿no? Dependiendo de las diferentes circunstancias. El objetivo de la autopsia comúnmente es determinar la causa de la muerte, sobre todo para desestimar que haya habido algún tipo de injerencia externa o de un tercero respecto al deceso de un sujeto, o si más bien se trató de una consecuencia natural o bien de algún hecho accidental. Entonces, ahí es que se involucra la presencia o no de un médico forense cuando tenemos una muerte que no ha sido derivada de un hecho delictivo, por lo menos no se presume que haya sido derivada de un hecho delictivo. Precisamente cuando sí se sabe que ha sido una muerte derivada de un hecho delictivo, sí la intervención de un médico forense es categórica, porque este permitirá determinar y avalar si efectivamente estamos ante un hecho cometido por un tercero o por varios en desmedro del derecho a la vida del que se ha visto afectado. Todos ellos o todos esos aspectos involucran la prueba de la muerte, que como ya bien les señalaba en el desarrollo de la clase presencial, involucra más que nada una prueba fehaciente gracias a la presencia de un cadáver, la presencia de un cuerpo que es analizado por el médico y que éste constata y corrobora la pérdida de todos los signos vitales y lo certifica, además señalando las razones de las probables razones que hayan desencadenado el deceso de la persona. Para estar 100% seguros, puede realizarse o puede efectuarse la autopsia de ley, ¿no? En algunos casos es mandatoria. Pero ¿qué sucede si no tenemos, perdón, esa facilidad de poder llevar a cabo o practicar las pruebas pertinentes porque no tenemos el cadáver, no tenemos el cuerpo? Ahí surge dos de las figuras jurídicas interesantes en nuestra legislación y en otras legislaciones, denominadas pues la declaración de desaparición en el caso boliviano, antes denominada declaración de ausencia, y la declaración de muerte o fallecimiento presunto, que son ficciones de la ley a las cuales recurrimos ante la desaparición de un individuo y la duda respecto a si éste está o no con vida. Dichas situaciones traen consigo la necesidad de una declaración judicial que parte de una serie de premisas y requisitos habilitantes.
En el caso de la ausencia o desaparición, el que hayan transcurrido por lo menos 2 años desde la última noticia del ausente o del desaparecido y que durante ese lapso de tiempo se tenga una ausencia ignorada, no se sepa su paradero, no se sepa del lugar donde éste se encontraba. Y razón aquello, pues surgen una serie de interrogantes por quienes tienen legítimo interés para el ejercicio de derechos derivados precisamente de la presencia o no presencia del ausente o desaparecido. Una de las condiciones para que este proceso pueda llevarse a cabo es que quien lo solicita tenga que acreditar o verificar que cuenta con la legitimación activa o, en otras palabras, el interés determinado para que dicha declaración pueda ser efectuada y, en consecuencia a esa declaración, el ejercicio de una serie de derechos vinculados a la misma. Es importante ver ciertos momentos que se producen respecto a la declaración de ausencia. Un primer momento es precisamente la desaparición, el poder ubicar el momento exacto o por lo menos determinable en el cual una persona ha desaparecido, ya que no se tienen noticias de su paradero, para luego también trazar dos circunstancias, una hacia atrás y otra en lo venidero, respecto a la rutina que tenía el sujeto antes de su desaparición y cómo desde el momento de su desaparición dicha rutina se ha roto o se ha visto severamente afectada, ¿no? Por ejemplo, que no concurre a su fuente laboral o que no ha interactuado con quienes solía interactuar en el desarrollo de sus labores o su ocupación o a lo que se dedique, ¿no? Dependerá mucho también de la edad, de las diferentes circunstancias en las cuales el sujeto se vea involucrado. ¿Por qué la edad? Porque en el primer parámetro de importancia que tenemos que valorar está el hecho de si se trata de un desaparecido mayor de edad o menor de edad. No porque la ley determine un requisito de edad para poder proceder con una declaración de desaparición, ya que la declaración de desaparición puede ser efectuada incluso con un recién nacido. Pero aquí viene un poquito el tema del costo-beneficio y la valoración que debemos hacer como profesionales abogados respecto a la necesidad o no de recurrir a una declaración de ausencia, bajo la premisa de que ésta tiene un fundamento, no solamente declarar ausente a la persona o desaparecida, sino también ejercitar una gama de derechos vinculados o derivados de dicha ausencia. Caso concreto, el hecho de poder administrar provisionalmente los bienes del ausente, tal como determina el propio Código Civil. En ese sentido, ahí entra la salvedad del beneficio, del costo-beneficio, ya que si tenemos a un menor de edad que no presenta o no ostenta un patrimonio relevante e importante en la presencia de bienes muebles, sobre todo, y eventualmente inmuebles, que debieran o pudieran ser transmisibles a terceros, a sus herederos, pueden ser sus padres, hermanos u otros, pues no reviste mayor relevancia el hecho de que se lo declare o no se lo declare ausente o desaparecido, ya que el principal objetivo de dicha declaración es precisamente cuidar y administrar los bienes del desaparecido o del ausente. Esto connota que pues tengamos una serie de apreciaciones. No es fácil, no es sencillo, pero eventualmente uno frente a esta situación en la que un cliente pues, nos comenta respecto a la desaparición de su ser querido, comúnmente un pariente, y nos consulta porque ya ha escuchado acerca del proceso que se puede llevar a cabo, nos consulta si este fuere factible o bueno, en todo caso nos pide que podamos iniciarlo. Nosotros debemos tener la entereza suficiente para mostrarle el beneficio o el costo innecesario en el cual puede estar involucrado
respecto a el propósito final de la declaración, que es, como les digo, la administración de los bienes de manera provisional. O sea, si el menor de edad no tiene ningún bien, pues nos resulta provechoso iniciar un proceso que de entrada va a ser también algo molesto para el pobre pariente o interesado, depende del interesado obviamente, y para un beneficio que no resulta ser razonable. Cosa muy distinta que tengamos o hablemos de el adulto mayor o de un adulto que sí tenga un patrimonio y este patrimonio pues requiera ser administrado primero para beneficio del propio ausente o desaparecido al tratar de evitar que se dé una manipulación, un manejo irrestricto de los bienes sin ningún tipo de consideración respecto a si el ausente aparece o el desaparecido logra dar señales de vida y se restituye a su hogar, a su trabajo y a su vida en sociedad. Por ende, cuando nos referimos a estas circunstancias, evidenciamos que resulta primordial el poder establecer, primero, la necesidad de una declaración de ausencia y segundo, la determinación de un responsable de la administración de los bienes del ausente, que comúnmente llamamos curador, ¿no? Se nombra un depositario o curador, que puede ser un pariente, como también puede ser un tercero, responsable de administrar los bienes del ausente o desaparecido ante la eventualidad de que éste pueda retornar y que no haya visto afectada la administración de sus bienes o la custodia de sus bienes en particular. Eso denota que eventualmente estamos ante diferentes circunstancias relacionadas a la salvedad de los intereses que puedan tener terceros, comúnmente herederos, comúnmente parientes, respecto a dicha declaración. En cuanto a los requisitos habilitantes para que dicha declaración se produzca, está el hecho de que todo aquel que la solicite deba, sobre todo, establecer un parámetro respecto a, primero, la identidad del sujeto, segundo, la composición de su patrimonio y las circunstancias en las cuales la rutina a la que estaba acostumbrado pues se ha roto y demostrar la desaparición o ausencia. Algo que ya veíamos en clase y dejábamos entrever de que esto se logra a través de una serie de pruebas o evidencias que deben ser aportadas al proceso judicial con el objetivo de demostrar o verificar que la persona no está presente, vinculada a la idea de si trabajaba, no trabajaba, presentar sus certificados de trabajo, un reporte de planilla de asistencia que demuestre que desde una fecha determinada pues ya no ha habido asistencia real, formal y además periódica a su fuente laboral o a su fuente ocupacional o a su labor educativa como estudiante o profesor y demás. Entonces, estos aspectos deberán ser valorados por el juez e indagados por un funcionario judicial que tendrá por objetivo constatar y verificar que efectivamente lo indicado por las partes interesadas es correcto o fuera incorrecto, dando lugar a un informe por parte de este funcionario judicial que va a ser presentado al juez, quien en última instancia verificará o valorará aquel informe contrastado con las pruebas aportadas por las partes interesadas a objeto de otorgar o no la declaración de ausencia o la declaración de desaparición. Vemos con ello entonces que lo que se busca más que nada es tratar de generar cierta certidumbre respecto a la desaparición o ausencia, no al hecho de tratar de ubicar a la persona, porque eso implicaría otro tipo de proceso más de orden penal o de orden policial, perdón, sino más bien el poder aplicar una figura jurídica
que permita ejercitar derechos a los legítimos interesados, ¿no? En este caso de la posesión provisional de los bienes. El otro proceso que reviste importancia respecto a la muerte y la desaparición de un individuo es la muerte presunta o fallecimiento presunto. El requisito habilitante, de manera general, que haya transcurrido por lo menos unos 5 años desde la desaparición del individuo y que durante ese lapso de tiempo no se haya tenido ninguna noticia y comunicación que nos permita avalar o verificar ni su existencia ni su paradero. Entonces, este proceso, que nuevamente tiene una relevancia mayor si se trata de mayores o menores, que lo veremos enseguida, trae consigo un objetivo ya específico. Primero, declarar la muerte ante la ausencia de una certificación médica que valore de forma física el deceso de un individuo. Y, por otro lado, la posesión definitiva de los bienes, ojo, posesión, no propiedad, ya que a diferencia de la declaración de ausencia, después de la declaración de muerte presunta, ya no se tiene la obligación de resguardar una porción de los bienes ante la eventualidad de su venta o de su administración para generar renta, ya que al haber transcurrido por lo menos esos 5 años para la regla general, se asume la probabilidad que va reduciéndose cada vez más de que no vuelva el sujeto, que no aparezca y que por ende tenga que resolverse de una vez sobre los derechos que le amparaban y cómo estos se transmitirían, los que fueren transmisibles, a sus presuntos herederos. Razón por la cual se recurre a la declaración de fallecimiento presunto. Respecto al fallecimiento presunto, también manifestarles que la diferencia primordial entre el fallecimiento presunto de una persona adulta a un menor de edad, se tiene una previsión por parte de la legislación civil, entendiendo que un menor de edad no puede ser declarado como muerto presunto a menos de que hayan transcurrido 4 años desde que este desaparecido o desaparecida haya adquirido la mayoría de edad. Si bien antes el Código Civil planteaba que la mayoría de edad se obtenía a los 21 años, de ahí se justifica lo de los 4 años, o sea, se pretendía esperar a que el sujeto alcance unos 25 años de edad para que recién pueda, por parte de los interesados, comúnmente su familia, establecerse la muerte presunta y la consecuencia jurídica de dicha muerte presunta, que es precisamente su inscripción, la inscripción de la muerte del sujeto y que se abra la sucesión respecto a su patrimonio. Si bien ahora la mayoría de edad se obtiene a los 18 años cumplidos, no ha habido una reforma en el código que amplíe a los 25 años esta espera, se mantienen los 4 años correspondientes. Esto implicaría que un menor de edad no va a poder ser declarado muerto presunto sino hasta que adquiera por lo menos unos 22 años más allá del tiempo de espera para llegar a su mayoría de edad. Esto significa que si tenemos una niña que desaparece a los 3 años de edad, deberemos esperar todavía 15 años para que adquiera la mayoría de edad y después de esos 15 años, otros 4 años adicionales para la declaración de muerte presunta. Esto connota un lapso de espera, pues, categórico y a veces lapidario para los intereses, más que intereses, para la posición de la familia, ya que si bien no existe un patrimonio o no existiría un patrimonio que deba ser resuelto con relación a los derechos que pueda generar a terceros, comúnmente no lo hay a la edad de 3 años, aunque puede haber situaciones en las que sí. Pero la familia necesita un cierre, necesita algún tipo de circunstancia que logre
sobrepasar la gran pena de haber perdido a un familiar y para colmo en condiciones que ni siquiera fueren razonables, por decir algo. Entonces, aquí entra en juego una necesidad de replanteo de las diferentes circunstancias vinculadas a la desaparición, sobre todo de menores de edad, en las condiciones que indico, ya que esto postergaría ese cierre natural que buscaría un familiar, los padres comúnmente, respecto a la incertidumbre que genera el hecho de no saber del paradero y de la existencia de su hijo o de su hija. Mucho más cuando éste ha desaparecido o está desaparecido a una edad tan temprana. Aquí también debe aplicarse el costo-beneficio, ya que la consecuencia primordial respecto a tal circunstancia está muy ligada o muy vinculada a derechos en particular, concretamente los derechos derivados de la sucesión hereditaria, a la que serían llamados o a las que podrían ser llamados los presuntos herederos de constatarse la muerte de un individuo, entendiendo que dicha situación o el deceso producido no ha podido ser confirmado, no ha podido ser avalado mediante una certificación médica ante precisamente la dificultad de contar con un cuerpo o cadáver a ser certificado o validado. Entonces, en esa lógica, la declaración de muerte presunta viene a ser aquella ficción legal que permite superar la dificultad al no estar presente el sujeto. Vemos cómo ambas declaraciones tienen sus consecuencias jurídico-legales, así como también sus requerimientos o requisitos en cuanto a tramitación. Su tramitación se hará ante un juez público en lo civil, responsable de validar y verificar que efectivamente la persona ha desaparecido y que no se tienen noticias de su paradero por el lapso de tiempo determinado. Respecto al tiempo, con relación a la muerte presunta, por regla general debe esperarse 5 años para que ésta pueda proceder. Sin embargo, también es importante señalar de que existen casos particulares en los cuales se aplicarán periodos de tiempo menores. Concretamente, para el caso de desaparición en accidentes de tránsito, accidentes de transporte aéreo, terrestre, fluvial u otros análogos, a diferencia de una desaparición propiciada en una conflagración o en un bombardeo o refriega, o también circunstancias análogas como un tsunami, un terremoto, un temblor, que propician la desaparición del individuo y que en todo caso, pues dicha desaparición ha estado marcada no por su voluntad, sino por un condicionante externo o ajeno que también deberá demostrarse en el desarrollo del proceso judicial. Por ejemplo, si hablamos de una conflagración bélica o una guerra, necesitaremos demostrar primero que la guerra existió y que se ha producido además un cese de hostilidades o un acuerdo de paz. Previamente tendremos que verificar la declaratoria de guerra, que demuestra que efectivamente sí había una conflagración bélica entre dos países o naciones y que esta ha traído consigo una consecuencia, que es la desaparición del sujeto. Sin embargo, aquí también la apreciación que hacíamos en clase, ¿no? No puedo recurrir al caso número 2 de lo previsto en el artículo 40 para el caso de guerra, cuando se trata de la desaparición de personal civil, ya que este numeral aplica solo para los combatientes, aplica solo para los soldados que estuvieran involucrados en el hecho de la guerra. Y esto debería acreditarlo con las certificaciones de las Fuerzas Armadas, de su comando en jefe y de los comandos de batallón o de las unidades correspondientes, que demostrarán primero la condición de combatiente, la condición de soldado,
acreditarán y certificarán su participación en el hecho bélico y también su desaparición, entendiendo que las Fuerzas Armadas llevan un registro de todo lo acontecido o todo lo que acontece en el desarrollo de una conflagración bélica. Fuera de aquello, también la dificultad de trazar el tiempo, dependiendo si la conflagración bélica sigue o se mantiene todavía en vilo, o si está culminado mediante un acuerdo de paz o un cese de hostilidades. Eso también dificulta bastante para el caso de una guerra, porque, a ver, hablando del caso palestino-israelí, pues uno, no hay cese de hostilidades, ni tampoco un acuerdo de paz celebrado. Entonces, eso complica de sobremanera, ¿no? Que, por suerte, en nuestro caso, no nos veríamos involucrados en aquella salvedad. De haberse producido lo absurdo que coreaban el día de ayer algunos pobladores en el Alto, no diremos siempre alteños porque hay una buena probabilidad de que no sean del todo ciudadanos del Alto, de llegar a una conflagración de guerra civil en nuestro país, que no estábamos lejos, por cierto. Esta aplicaría más para el caso 3 del artículo 40 que para el caso 2, por la salvedad de lo ya anotado, ¿no? El hecho de que una guerra civil no connota las características de una conflagración bélica entre naciones, sino que es un estado de excepción o una circunstancia dentro de un territorio nacional con la participación de ciudadanos que pueden tender hacia un bando u otro bando, ¿no? A los reaccionarios versus pues, quienes están en contra de los reaccionarios y no necesariamente toda la población, ¿no? De ocurrir aquello, de haber llegado a ese trance, todos los desaparecidos en una guerra civil tendrán que recurrir a las reglas previstas en el artículo 40, caso concreto el número 3 de los determinados en dicho ordenamiento jurídico, ¿no? Con eso culminaríamos esta parte de la retroalimentación sobre muerte presunta y declaración de ausencia. Y respecto al fin de la existencia de las personas, solo nos resta ver dos conceptos importantes, que son los relacionados a la premoriencia y la conmoriencia, que son ficciones legales que se producen ante la dificultad de acreditar o la certeza también de acreditar la secuencia de fallecimientos de un grupo de personas que se hubieran visto afectadas por un accidente o algún hecho análogo que ha ocasionado su deceso. Ojo, uno de los requisitos a tomar en cuenta para la necesidad de aplicar ya sea la premoriencia o la conmoriencia es de que ese grupo de personas estén de alguna forma emparentados entre sí y se generen derechos sucesorios entre ellos, razón por la cual es importante determinar quién falleció primero y quién falleció de último. Porque si fueren personas que no tienen ningún tipo de vínculo entre sí, supongamos una flota que se embarranca y que lamentablemente todos los integrantes o todos los pasajeros de la flota han fallecido. Si entre todos esos pasajeros no tenemos ni un solo pariente o personas vinculadas entre sí, pues la regla de premoriencia y conmoriencia no resulta ser importante, ya que no hay una transmisión de derechos hereditarios o derivados de la sucesión entre las personas fallecidas. Cosa muy distinta fuere que dentro de los pasajeros en ese medio de transporte se tenga una familia compuesta por padre, madre, hijo, hija e incluso abuelos. En ese caso, sí, la regla de premoriencia y conmoriencia resulta importante. Esto ya se evidenció en legislaciones antiguas como la legislación romana, que tenía su sistema que involucraba sobre todo el poder establecer una serie de particularidades respecto al hijo púber, el hijo impúber y sobre todo ya al adulto, y que fue exacerbada por la legislación francesa, estableciéndose rangos y categorías de edad
y las consecuencias de mezclar esas categorías y rangos de edad para determinar quién murió antes, quién murió después. Por suerte, todos estos aspectos han sido superados con el advenimiento de la ciencia médica, médica forense sobre todo, ya que hoy es posible, salvo circunstancias que lo impidan, sobre todo que no se pueda hacer valoraciones respecto a los cadáveres, se puede determinar con cierta fiabilidad qué persona ha fallecido antes que el resto de su núcleo familiar o de parentesco, a través de las diferentes pruebas médicas que pueden llevarse a cabo. Temperatura y otros factores, sobre todo, ¿no? Reitero, esto es importante cuando se tiene un nexo o vínculo familiar que pueda derivar en los intereses y derechos de orden sucesorio que pueden estar aparejados. Si no se tiene aquella salvedad de los derechos sucesorios, pues la declaración de o la determinación de una premoriencia o conmoriencia es irrelevante. Se entiende además por conmoriencia la salvedad de que se determine que todas las personas involucradas en el siniestro hayan fallecido de forma simultánea o de forma inmediata, todos ellos al mismo tiempo. Y la premoriencia cuando se determina quién hubiera fallecido primero y quién hubiera fallecido al último, para determinar precisamente los derechos hereditarios que pudieran gestarse entre las partes involucradas, en este caso los sujetos emparentados. Nuevamente reitero, esto tiene una connotación de efectos jurídicos ligados a la herencia, ¿no? El hecho de que si fallecen primero los hijos y estaban en compañía de los padres, pues los bienes que pudieran tener los hijos pasan a favor de los padres y al haber fallecido estos, también se abren las herencias correspondientes a líneas ascendentes, a los abuelos, si es que no estaban presentes en el accidente, y a los parientes colaterales. Bueno, con eso habríamos terminado la retroalimentación de ese tema. Como ya nos quedan segundos para la sesión, enseguida reinstalo la otra sesión a objeto de hacer la última retroalimentación sobre el tema del CERESI y los registros públicos a su cargo. Enseguida inicio nuevamente la sesión para que podamos continuar.